De las máscaras y las cabelleras, de los lances y las contrallaves, a los micrófonos y las ondas sonoras. Todo lo que necesitas saber sobre el mágico mundo de la lucha libre, entre cuerdas. Por Radio Universidad Tulancingo. Sean ustedes bienvenidos a Entre Cuerdas, este espacio que bien conoce usted y sabe bien, le acercamos el mágico mundo de la lucha libre a través de sus diferentes perspectivas, puntos de vista y desde luego pues las historias de los protagonistas de este deporte. Es un espacio único en su tipo, ya que en toda la República Mexicana no existe alguna otra estación pública y o universitaria que le brinde un espacio precisamente al deporte más cultural que tiene nuestro país, que es la lucha libre, además patrimonio cultural intangible en la Ciudad de México, en Quintana Roo y Ciudad Juárez, y se me está pelando ahí alguna otra ciudad, pero pues bueno, al final sabemos que pues es parte también de nuestra cultura mexicana innegable, así es que pues bienvenidos a este espacio. Como cada semana me acompaña Ray Castillo Jr. Ray, bienvenido Entre Cuerdas. ¿Qué tal, Santi? Un fuerte abrazo, como bien lo mencionas, ya algunos añitos en estos micrófonos y en general en lo que es Entre Cuerdas. Es un gusto enorme pues estar semana a semana practicando y hablando también de lucha libre aquí en lo que es Suma Radio. Y bueno, hoy tenemos un invitado espectacular, de esos invitados que caray, da un gusto verlo, un gusto tenerlo, de esas personas que ves y luego haces clic y tienes un montón de cosas que compartir. Pero Santi, haz el honor, por favor, de presentar a nuestro invitado. No sé cómo explicarles que hemos tenido tantas charlas con este invitado, pero muy pocas veces en radio, y me parece que le hemos hecho muy poca justicia a esa amistad que le tenemos, y justamente por ello es un honor que nos esté acompañando con nosotros. Además, nuestro tocayo, Santi el Tigre Hernández. Santi, bienvenido aquí a Entre Cuerdas. Muchísimas gracias por la invitación y me encanta porque este programa puede ser como el terror de cualquier abuelita, porque tenemos a Santiago Castillo, tenemos a Santi y tenemos a Santi Hernández. O sea, cualquier abuelita estaría vuelta loca con esto, porque gritaría Santi, voltearíamos los tres contestaríamos. Entonces, pero fuera de eso, un gustazo y sí, muchísimos años de amistad. Entonces es increíble que la mayoría de las pláticas que hemos tenido, usualmente sobre todo sobre el negocio, y todas han sido como muy personales, muy fuera de. Entonces muchas gracias por invitarme, es un gustazo. No, es tu casa y también varias anécdotas, caray, que a lo mejor algunas no se pueden contar aquí en lo que es el espacio. Pero bueno, pues vamos a darle. Oye, mi querido Tigre Hernández, pues vamos a empezar desde el inicio porque, bueno, conocemos tu trayectoria, te conocemos personalmente, pero mucha gente que nos ve y nos escucha no. Entonces vamos a empezar con lo mágico, ¿no? Vamos a imaginarnos a Santi el Tigre Hernández por ahí cuando tenía unos 8 años de edad. ¿Cómo era Santi el Tigre Hernández en su infancia? ¿Qué hacía? Igual era platicador, igual tenía muchas ideas no lineales como debe de ser válido en este planeta. ¿Cómo era Santi el Tigre Hernández? Pues mira, por ahí de los 8 años, de los 7, yo creo que estaba muy metido en la lucha libre gracias a mis abuelos. Algo que yo siempre he dicho es que el primer recuerdo de mi vida ha sido ver lucha libre con mis abuelos. Si hago como la memoria lo más atrás que se puede, e incluso puedo acordarme de qué lucha estábamos viendo, y a lo mejor no tiene lógica en cuestiones, en parámetros de tiempo, pero estoy completamente seguro de recordar ver a mi abuela sentada a mi izquierda, a mi abuelo parado en la pared, y estábamos viendo a Pirata Morgan contra Vampiro Canadiense en la Arena México, por ahí aproximadamente del 92, 93, estoy seguro. Repito, a lo mejor no tiene como tanta lógica, pero yo puedo asegurar que mi abuela fue la primera persona que me enseñó una llave de lucha libre. Ella gozaba aplicarme el nudo y dejarme en medio de la sala ahí hasta que terminara sus luchas.
Y así como de, oye, güey, ¿ya me puedes soltar? Y me decía, no, espérate, porque todavía no acaba. Entonces, yo creo que mi primer llave la aprendí como por ahí de los 7 años gracias a mi abuela, que en paz descanse, por desgracia, pero es gracias a ellos que estoy en esto. Es esa señora que te dice, todavía falta una lucha, joven. Todavía no termina la función cuando ya se están yendo. Oye, Tigre, tengo yo una confusión más bien geográfica desde toda la vida. Digo, te conocemos, creo que has forjado bastantes años de tu trayectoria luchística en el estado de Hidalgo, pero creo que tienes justamente esa ascendencia chilanga. ¿Qué onda? Justamente, ¿de dónde eres originario? ¿De dónde es el Tigre Hernández? Es exactamente eso, mucha gente también tiene esa duda. Yo oficialmente nací en la Ciudad de México y viví la mayor parte de mi niñez, si no es que toda mi niñez, en la Ciudad de México. Aproximadamente por ahí de los 13 años más o menos fue cuando nos mudamos a Pachuca, y de los 13 años hasta los prácticamente 22, 23 años viví en la ciudad de Pachuca. Entonces, para mí me preguntan de dónde eres y aplica de ambas partes. Soy tanto de la Ciudad de México como de Pachuca. Entonces, pues sí, tal vez no nací en Pachuca, pero como lo dices, mi carrera se forjó en Pachuca, y Santi Hernández, el personaje, Santi Hernández, el luchador, se hace en Pachuca. O sea, y para mí siempre, siempre, siempre luchar en Pachuca es como lo mejor que se puede, porque la gente responde, ya sea por las buenas o por las malas. Entonces, y me refiero a que o abuchean o aplauden, pero siempre sé que Pachuca es como mi lugar favorito para luchar. Y entiendo la confusión, es una confusión que incluso mi familia es así como de, bueno, pero entonces, ¿tú de dónde dices que eres? Y yo, pues, dependiendo. Creo que si algo sabemos es que el pachuqueño odia al foráneo. Entonces, si uno va a trabajar de rudo, es mejor ser chilango. Pero si uno va a trabajar de limpio, de técnico, es mejor ser de Pachuca, porque pues entonces ahí nos aplauden, ¿verdad? Eres Y Team aparte, Pasta y Team Guajolota al mismo tiempo. Pues lo mejor de dos mundos, hermano, dime si no. Mi esposa precisamente no conocía las guajolotas. Incluso le platiqué lo que era y me volteé a ver así como de, ¿qué es eso? No. Entonces, en alguna ocasión fuimos a Tulancingo y me paré, no sé si puedo decir el nombre de cierta guajolotería, de la preferida. Entonces nos paramos y le dije, ¿aquí me esperas? Ahorita vengo, vamos a comer algo. Y entonces traje la guajolota y le dije, por favor, pruébala. Y tengo la foto de su reacción cuando mordió la guajolota. Fue como haber visto la cara de Dios y que Dios le sonriera de regreso. No, y sí, es que de creer, ¿no? Todo este tipo de cosas. Aparte, lo que comentabas de ser técnico, ser rudo, la gente en cuestión de lucha libre acá en Hidalgo, yo creo que pues un parteaguas para grandes luchadores que en su tiempo tenían que pasar por estas instancias para llegar a triunfar precisamente en lo que es la Ciudad de México. Pero oye, Tigre, vamos, el cambio de tu primaria prácticamente, de vivirla en la Ciudad de México y venir después acá a lo que es el estado de Hidalgo, bueno, pues ha de haber sido medio locochón, ¿no? Por el sentido de que en la Ciudad de México es muy activa la ciudad y muy diferente, y llegas acá y a lo mejor dijiste, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo te fue en ese sentido? Fue muy difícil porque, con todo el debido respeto, el pachuqueño es cerrado. Es una persona muy cerrada en sus creencias, es muy cerrado en su ideología. Entonces, para mí fue difícil porque incluso dentro de los mismos compañeros de escuela fue así como de, ay, ese tipo viene de la Ciudad de México, ese es chilango. Y probablemente, desgraciadamente en Pachuca solo conocen Tepito. Entonces, así es que ha de venir de Tepito y no sé qué tanto. Y pues, o sea, entiendo cómo me veo. Entonces, físicamente tal vez no me vea muy amigable. Y lo entiendo. Y desde niño es algo que pues, he tenido esta cara desde niño. Entonces, y básicamente creo que ahí fue como el choque cultural. E incluso llegó a ser un choque físico con algunos compañeros de escuela porque, pues, digo, aunque la gente no lo crea, fuera del ring, soy una persona muy tranquila. Yo trato de ser siempre muy, muy, muy respetuoso y todo.
entonces suelo aguantar mucho y los compañeros de la escuela en ese momento abusaban un poco, entonces llega el punto donde uno tiene que defenderse si quiere que lo respeten, desgraciadamente así funciona esto, y fue difícil porque fue enfrentamientos físicos ya directamente en la secundaria. Ahora bien, creo que pues esta complicidad y este vínculo que tienes con tu abuela, precisamente con la lucha libre, forma esta parte, pero creo que sí hay pues una línea pues no delgada a ser espectador y a que te gusten las luchas y emocionarte. A lo mejor pues intentar practicar lucha libre y luego viniendo de un cambio tan drástico, porque creo que en la Ciudad de México pues hay muchas más opciones para poder alternar gimnasios y bueno, llegas a una Pachuca, una ciudad tan tranquila que dices, bueno, aquí ¿qué más se hace además de comer pastes, ¿no? Creo que el ritmo de vida cambia un montón. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo te involucras? ¿Cómo se te ocurren las ganas de querer entrenar lucha libre y a dónde vas y a dónde te acercas? Yo, por ejemplo, siempre busqué como siempre busqué algo que me llenara. Siempre, creo que todas las personas tenemos ese hueco aquí en el pecho que dices, es que algo me falta, como que algo me gustaría hacer que me llenara, que me diera pasión, o que sintiera yo pasión por ello. Entonces, para mí fue la lucha libre. Yo creo que me tocó crecer durante el boom de la lucha, el primer boom de la lucha libre en mi vida, por lo menos, cuando empezaron las transmisiones de WWE aquí en México, cuando el Consejo Mundial tenía a Místico en lo top, que incluso Místico llegó a ser como el número 1 de la revista PWI, o sea, toda esa época. Entonces me llamaba y yo creo que como que por ahí dije, creo que podría hacer esto, creo que me gustaría, pero como lo dices, había pocos lugares para entrenar. Sin embargo, me tocó a mí hacer mi preparatoria en la Prepa 4. Entonces, pues, por ahí, vagueando por los lugares, encontré la Arena Azteca, la ya desaparecida Arena Azteca. Y me encontré a don Horacio, que era el dueño de la Arena Azteca. Y ahí estaba con sus fierros, ¿no? Y yo así como de, señor, pues aquí dan clases, sí, vente, el día que quieras. Incluso llegó al punto donde yo me volaba mis clases, incluso ese semestre lo reprobé, porque en vez de meterme a clases de la prepa, me iba a las clases de lucha libre. Híjole, y bueno, también todos los que estamos inmersos en este deporte, sabemos que puede ser hasta mortal el primer entrenamiento. ¿Cómo te fue a ti, no? O sea, te dio calenturas, te pudiste levantar, vomitaste, y también igual en ese sentido de la Arena Azteca también sabemos lo exigente que es el ambiente para entrenar. ¿Cómo te fue, Tigre? Pues, como lo dice Don Ray, es exactamente eso. Fue brutal. Fue brutal. La primera llegada a las cuerdas, digo, uno la conoce como en televisión y dice, puedo hacer esto sin problema alguno. Entonces llega uno a las cuerdas y las cuerdas responden de cierta manera si uno le pega mal. Entonces, terminé con moretones en la espalda de las rodadas. Cada vértebra que se alcanza a ver en la espalda tenía un moretón diferente. Entonces, sí, efectivamente, la fiebre, los brazos. Recuerdo que en esa ocasión me acosté como Caris la momia con los brazos así porque no podía estirarlos debido a los ejercicios que habían hecho. O sea, la parte del brazo estaba completamente tensa y me acuerdo que tuve que dormir así para poder sobrevivir la noche. Y como siempre uno dice, híjole, no, yo creo que ya no lo vuelvo a hacer, yo creo que aquí quedó. Pero cuando uno encuentra esa pasión, cuando uno encuentra eso que le gusta, dice, ok, creo que, a ver, fue la primera, vamos a regresar a la segunda, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y después, bueno, vamos a la tercera, bueno, vamos a la cuarta. Y físicamente yo creo que es el deporte más demandante que puede existir. Física, mental y pues en mucho psicológicamente, creo que además te exigen en esas sentidas. Tigre, después de esta narración que nos estás haciendo de todas tus dolencias y situaciones, ¿cómo le explicamos a la gente
que pues un ser humano pues normal regresa después de todo lo que nos estás narrando. O sea, acabas de describir cada dolor de cada centímetro de tus vellos que no había experimentado. Y bueno, ¿por qué regresar? Yo creo que es como el reto, más que nada, más que a otros compañeros, es el reto personal. Últimamente está muy de moda que dicen, es que tu mayor enemigo debes de ser tú, tu mayor oponente debes de ser tú mismo, el yo del pasado contra el yo del futuro. Y no me gusta la forma en la que lo expresan, pero tiene mucha razón. Entonces, yo personalmente veo mi yo de hace unos años y veo mi yo actual y quiero ser mejor que el yo de hace unos años. Creo que si una persona tiene una pasión, si una persona tiene un gusto por un deporte, por una actividad, por lo que sea, debe de intentar mejorarse a sí mismo, debe de tratar de ser más efectivo en lo que hace. Y cuando se prende esa chispa, cuando se prende ese switch, ya no se apaga. Una vez que encuentras esa forma de tratar de ser mejor que tú anterior, va a continuar el resto de tu vida y yo creo que necesitas escucharla y necesitas hacerle caso. De lo contrario, vas a vivir toda tu vida muy arrepentido, muy triste pensando en, oh, tal vez pude haber hecho esto, pude haber tomado este camino. Y creo que no hay nada peor en la vida que el arrepentimiento de cosas que no hiciste en tu vida. Híjole, de verdad que cómo disfruto esas charlas con Santi el Tigre Hernández, porque en cada una de las frases que vas hilando, hablando del tema de la lucha libre, también hay un cierto aprendizaje de la vida y ciertas metáforas que también deben y tienen que ser aplicadas, y también con ese toque de tener la mente abierta a lo que es el mundo, de no ser lineal, y eso me encanta en ese sentido, como persona, como luchador, como profesionista de Santi el Tigre Hernández. Pero bueno, eso fue un detalle de admiración para el buen Santi. Y Tigre, ¿cuánto tiempo pasa después de que dices, bueno, ya regresé, ya me di en la torre en las cuerdas, en los entrenamientos? ¿Cuánto tiempo pasa para decir, pues ya vamos a debutar? ¿O quién te dice, pues ya vas a debutar, Tigre? Yo empecé a entrenar por ahí de los 16 años. Pasaron como muchas cosas, seguí entrenando, no me gustó como la forma de entrenar de mi primer profesor, y no es una falta de respeto, simple y sencillamente creo que hay clics que tienes, incluso en esto tienes que encontrar un profesor que te guste, porque eso es algo también muy importante. Si tu profesor no hace clic contigo, no le vas a aprender por muy buen profesor que sea. No tiene nada que ver el clic que puedas hacer con una persona que con los conocimientos que tenga. Entonces, seguí entrenando, llegué con el profesor Títere, que es creo que uno de los que les gusta trabajar con gente nueva. Es uno de los profesores que se encuentra con gente nueva y les enseña lo básico, porque también hay niveles de profesores. Hay profesores que te enseñan lo básico y son muy buenos enseñándote lo básico, y después dices, ok, ya pasé la primaria de la lucha libre, entonces creo que necesito seguir a la secundaria de la lucha libre. Después llegas a la secundaria y dices, ok, pues ya aquí ya no puedo seguir, necesito la prepa, necesito la universidad, necesito la maestría, necesito el doctorado, no sé. Entonces, después de entrenar con Títere, abren el proyecto de entrar a la Arena Afición. Y originalmente yo no iba a ir, porque yo iba con ese grupo, pero el grupo que iba conmigo ya tenían 3, 4 años luchando. Y este es un grupo de lo que yo considero luchadores sumamente talentosos. Teníamos a Blazer, teníamos a Lunático y teníamos a Azteca de Plata, que son referentes de la lucha libre hidalguense. Tal vez no son muy famosos, pero yo considero que es una generación muy buena. Entonces abren el grupo con el profesor Titanio para entrar a la Arena Afición, y yo no iba a ir porque pues tenía muy poco tiempo, yo ni siquiera había debutado. Entonces me dicen, bueno, ¿te avientas? Y yo sí de claro, por mí me aviento. Entonces fue un constante, ¿aprendes o te rompes el cuello? Y pues para mí fue como, me gusta mi cuello donde está, entonces yo creo que no sería bueno rompérmelo, ¿verdad? Y hay algo que probablemente el público no sabe, y no sé si sea mucho revelar de mi parte,
pero tenemos luchadores de gimnasio y tenemos luchadores de arena. Hay a quien el gimnasio se le da increíble, puede ser un atleta nato y puede brillar en un entrenamiento. Sin embargo, cuando lo ves luchando frente a público, dices, ay, ¿qué pasó? Y no tiene nada de malo, es algo que pasa, ¿no? O sea, se te da, lo vemos en la escuela, y perdón que regrese a la escuela, hay quien escribe de manera increíble y hay otro que se expresa de manera increíble. Entonces, personalmente yo me considero luchador de arena. El entrenamiento siempre me ha costado mucho trabajo, siempre ha sido muy difícil para mí. Y pues en los entrenamientos igual llegamos a un punto con el grupo del profesor Titanio, donde dijeron, vamos a debutar el sábado, pero solamente debutan ustedes 3. Él no, yo creo que no va a debutar. Vamos a entrenar y vamos a ver cómo se nos da. Y ese día estaba yo muy decepcionado, entonces di todo lo mejor de mí en el entrenamiento, y entonces el profesor nos formó como una filita, regresó y dijo, usted debuta el sábado, usted debuta el sábado, usted debuta el sábado. Y a mí me pasó de largo, y después se regresó y me dijo, ¿tienes cosas para subirte a un ring? Y yo, no, señor. Me dijo, vente el domingo y vemos qué hacemos. Y yo así de, ok, bueno, pues ya, ¿no? Y mi primer máscara salió de entre las cosas que sacó Lunático de su equipo. Salió volando la máscara y cayó. Y era una máscara de arte marcialista. Y era el personaje que se llamaba Shikari. Pero entonces me dijeron, pues si te queda, póntela para el domingo. Y mi base, pues son las artes marciales. Es algo que siempre me gustó. Y fue así como de, ok, a mí me parece que alguien está escribiendo esto, porque creo que esto no puede venir así. O sea, no, se da como si alguien lo está escribiendo, porque es una máscara que ya no ocupaban, es un personaje que probablemente me quede. Entonces, no sé, alguien lo está programando de esta manera. Híjole, acá tengo que regresarme en varias cosas, porque lo mencionas de una manera tan puntual, y yo creo que lo entendemos nosotros, lo entiendes tú. Quizá llega un momento en el que el luchador que está entrenando lo entiende. Justamente tengo un buen profesor para las bases y tengo que seguir aprendiendo. Pero los que no lo entienden a veces son los profesores, que quieren tener a su gente para ellos todo el tiempo. Y decir, y es que nada más entrenen conmigo, y si entrenas conmigo ya no puedes ir allá y ya no puedes ir allá. Y eso es lo que le está haciendo un daño terrible a la lucha libre. Porque limitas justamente esta parte del conocimiento. Y entonces tenemos a un muy buen profesor de luchadores de primera. Pero perdón, si ellos ya no quieren estar en la primera, necesitan avanzar y ya no van a tener más conocimiento de este lado. Porque lo hemos hablado siempre, la lucha libre es un deporte de autoaprendizaje. En la manera en que tú tengas abierta la mente, le vas a aprender hasta del que no te quiere enseñar. Porque justamente ves las cosas o los rasgos que no te están compartiendo. Pero tienes acá un chichete que, mira, ve cómo se subió. Mira, ve cómo, o sea, diferentes cosas que, insisto, no te van a enseñar en ningún lado. Y está cañón, de verdad. Y profesores, o sea, dense cuenta que si ustedes ya no tienen más que compartir, ábranle las puertas al mundo y ofrezcan precisamente siempre esta parte de eres bienvenido siempre, y pues ve a aprender más de lo que a lo mejor yo puedo enseñarte, ¿no? Está en mis manos. Y ahora el tema de los luchadores de arena y de gimnasio, híjole, qué complicado y qué real también. Que tú no te explicas como compañero, en este caso tú como luchador dices, bueno, pero eres buenísimo en los entrenamientos y haces esto. ¿Por qué afuera no conectas con el público? ¿Por qué como luchador te quedas parado? ¿Por qué si eres tan bueno haciendo ciertos ejercicios, por qué no evolucionas y se ve eso materializado en el ring? Y eso es algo que ha pasado desde el inicio de los tiempos, y podemos yo creo que mencionar muchísimos personajes que se quedaron en el aire. Y me viene ahorita a la cabeza porque recién vi un recuerdo, una publicación. Midland del Consejo, nadie se acuerda de él, le quitaron la máscara, era muy buen luchador y se perdió, se lo tragó la tierra.
o sea, son diferentes cosas que híjole. Y bueno, ya para rematar y cerrar el comentario, sí, me parece que tu historia, el guionista lo estaba viviendo como contigo. De ahí, aviéntale la máscara. Porque o sea, son diferentes situaciones. Ahora bien, sí me gustaría que contaras un poco más sobre tu lucha de debut, pero ya tenemos muy poco tiempo, entonces me voy a ir con una pregunta un poco más corta. O sea, ¿cómo fue de ir de 0 a 100 de emociones al ver que habían pasado de largo de ti, ya no te habían dicho nada y de repente, bueno, pero ven, date una vuelta el domingo? ¿Qué pasó? ¿Qué energía recorrió tu cuerpo en ese momento? Para mí fue un choque eléctrico, porque yo ya me había hecho la idea. Dije, ok, no pasa nada, o sea, y me puse a balancearlo. Dije, ok, yo no tengo experiencia en un ring. Ellos llevan 4 años de experiencia sobre la mía. O sea, y 4 años dentro de la lucha libre es un mundo de tiempo. Como en años perro. Exacto, sí. Sí. Y precisamente al inverso de años perro, yo creo. Entonces, pues, cuando me voltean a ver y me dicen, sí, vente, para mí fue como mi corazón latiendo al 1000. Y dije, no manches. Y dije, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a llamar? ¿Cómo me voy a parar? Porque incluso el choque de lo que tú consideras que es una lucha entrenando va a venir a revolucionar lo que va a ser una lucha frente al público. Porque en mi cabeza yo me quedé con la lucha profesional, es decir, no, me refiero a la lucha internacional más bien, donde tienes que estar en tu esquina, esperas el relevo y entonces entras. La lucha libre mexicana es un género completamente distinto a lo que vemos en Japón, a lo que vemos en Estados Unidos. Entonces, en el momento de mi lucha, yo veía cómo golpeaban a mi compañero y le decía, pero dame el relevo. Y yo no me metía. Y entonces le estaban pegando. Y yo, pero es que no me ha dado el relevo, no me puedo meter. Entonces viene como el choque y ya nada más se acercó y me dijo, aquí no se hace eso. Y me dio el relevo y ya ya me metí y mocos, ya me tocó a mí. Vamos a un breve corte promocional, no se mueva, querido Radio Escucha. Vamos a seguir platicando con el Tigre Hernández aquí en su frecuencia universitaria. No se mueva. Así termina la primera caída. En un momento, regresamos. La radio es una tecnología indispensable para las contingencias climatológicas, ya que funciona cuando otros servicios como la telefonía o la televisión no pueden llegar ante sismos, huracanes e inundaciones. Siempre es recomendable tener a la mano una radio con pilas. Actualmente, los celulares cuentan con ese servicio de fácil acceso. Solo tienes que abrir la aplicación de radio y colocar tus audífonos con los cuales podrás sintonizar cualquier frecuencia de tu región. Además, ahora existen variedad de pilas recargables para que tu radio siempre esté encendido y tú informado. Sistema Universitario de Medios Autónomos. Si eres estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y necesitas apoyo emocional, llámanos. Línea Garza te escucha a las 24 horas del día, 365 días del año. Teléfonos 771-717-2000, extensión 2888 o 771-717-2033. Estamos de vuelta en el cuadrilátero. Estás escuchando Entre Cuerdas. Ya estamos de regreso aquí en su programa Entre Cuerdas, y si usted no sabe lo que está pasando, si usted se acaba de conectar, si usted le acaba de poner esta transmisión en vivo, si usted acaba de sintonizarle a su radio, bueno, le invitamos a que se quede porque estamos platicando a la distancia con Santi el Tigre Hernández, pues no sé, el tigre más
tuso y chilango que pueda haber en la historia. O sea, ya nos contó un poquito en el primer bloque acerca de sus orígenes, un poco de su amor también por la lucha libre. Incluso batalló con la escuela un rato por meterse a entrenar lucha libre. Y bueno, ahorita vamos a regresar con el tema de la escuela, pero nos fuimos al corte promocional porque nos estaba platicando acerca de su debut, una situación que además parecía escrita por una, no sé cómo explicarlo, de alguna manera extraña, porque parecía que le estaban siguiendo y poniendo señales en su camino. Justamente, Tigre, nos estabas contando que te pusiste la máscara del personaje justamente de este arte marcialista japonés, pero antes de eso, ¿ya tenías alguna idea de cómo iba a subir justamente tu nombre, un poco de tu atuendo? Porque justamente antes de convertirte en el Tigre Hernández, portaste el personaje de Tiger Lee, pero ¿ya tenías esa idea o fue surgiendo justamente en el camino? La idea fue surgiendo porque creo que la lucha libre pasa por modas. Entonces, en mi cabeza, yo quería un nombre relacionado con Místico o con Rey Misterio, porque hasta la fecha considero que son el referente del luchador mexicano. Entonces, considero que todo el mundo quiere una variación del luchador del momento. Por ejemplo, ahorita creo que Penta, que es el luchador del momento, y va a haber muchísimas versiones diferentes de Pentas chiquitos o variaciones de estos personajes. Entonces, en mi cabeza, pues era un personaje relacionado con esta temática angelical o esta temática de personaje como divino y así. Cuando propuse estas ideas, me dijeron así como de, no, esto no. Y yo fue así como de, bueno, pues son mis ideas, ¿no? O sea, va a ser mi personaje. Me dijeron, no, es que no eres un personaje angelical, no eres un personaje divino. No, o sea, creo que algo muy importante es identificar quién sí eres y quién no eres. Esa es una de las cuestiones más difíciles en la lucha libre. Saber qué es tu personaje y qué no es tu personaje. Porque, digo, los grandes personajes de la lucha libre siguen una narrativa, siguen un personaje, se quedan. Entonces, yo no me imagino a Don Perro Aguayo trabajando tal vez con Mr. Iguana, porque los personajes no mezclaban. Y en todo caso, si hubieran trabajado, yo creo que hubiera habido un punto donde no hubieran mezclado. O sea, digo, son personajes distintos. Ambos buenos personajes, ambos increíbles personajes. Entonces, en cuanto a personaje, me dijeron, tú eres arte marcialista, abraza esa parte de las artes marciales y presenta tu personaje. Dije, ok. Y recuerdo que me dijeron que originalmente el personaje iba a ser Dragon Lee, antes de que el Consejo Mundial sacara su versión. Entonces, imprimen el flyer, imprimen el volante y dice Tiger Lee. Entonces fue así como de, oye, esto está mal escrito. Y así como de, sí, pero como que tiene como un caché, ¿no? Como que suena. Y fue así como de, pues, ok, se queda. Y pues fue precisamente eso, abrazar tu personaje. Porque, como les mencionaba, yo tuve como esta parte de estar solitario en la parte de la secundaria y después llegué a la prepa y en la prepa fue como amiguero y después fui otra vez reservado. Entonces creo que todos los papeles que tú juegas en tu vida te sirven de experiencia para poder presentar tu personaje en la lucha libre. Híjole, es que sigo insistiendo, cuánta verdad y cuántas cosas que pues comenta Santi el Tigre Hernández que de verdad son mágicas para la gente que tenemos una mente abierta en cuanto a la lucha. Y no se me vayan por ahí a poner medios enfadosos la gente de piel delgadita de las viejas escuelas y de las nuevas escuelas, el hecho de estar en desacuerdo con esto, porque al final de cuentas lo que representas arriba del ring tiene que ser un personaje, y cuando ese personaje realmente sobrepasa y entonces ya lo vives cotidianamente en tu vida normal, está mal, ¿no? Está mal, porque al final de cuentas no vas a tener una identidad propia de saber quién es el de arriba y quién es el de abajo. Entonces eso es, eso dejémoslos a nosotros los autistas, ¿no? Que de momento tenemos que enmascarar ciertas cosas, pero eso va más diferente, ¿no?
Pero me regreso al sentido de, hablas de estar reviviendo ciertas cosas a veces en soledad y ciertas cosas con gente. Santi, la familia, ¿qué opinaba de que estabas entrenando lucha libre y que a lo mejor ya ibas a debutar lucha libre? Porque también igual es un parámetro para medir en la sociedad, de decir, híjole, si quieren, no quieren, apoyan, no apoyan. Y hay muchas historias. ¿Cómo te fue a ti en ese sentido? Horrible. porque a mis abuelos siempre les gustó la lucha libre, pero verme a mí dentro de, porque ya no es el pirata Morgan, ya no es el vampiro canadiense, ya no es el perro aguayo, ya no es sangre chicana al que están masacrando, ya es mi nieto, ya es mi hijo, ya es mi hermano. Entonces a mis abuelos les costó un poco de trabajo aceptarlo, pero lo aceptaron. Después mis padres hasta la fecha no lo aceptan como del todo, y siempre fue como la parte que menos les gustó de mí. Siempre fue así como de, híjole, pero pues es que ya deberías de dejar tus luchitas porque pues ya no te deja nada, ¿no? Incluso hasta ahora me dicen, oye, pues tú ya eres un hombre adulto que tiene una esposa y tiene una familia, yo creo que ya deberías de dejarlas, ¿no? Y fue así como, no, perdón, pero no. Entonces, cuando debuté, ellos me fueron a ver y se quedaron así como, pues está bien, chido, ¿no? Y años después empezaron como esta cacería de brujas a decir, es que ya deberías de dejar la lucha libre, ya no luches. Entonces yo terminaba mintiendo así como de, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a una fiesta. Y me llevaba la mochila con mi equipo y me iba a luchar. Digo, es algo que no he mencionado. Yo soy straight edge, yo no tomo, no fumo y no consumo sustancias ilícitas. Entonces tampoco soy fiestero, pero me causaba mucho conflicto el hecho de que prefirieran que me fuera de fiesta a que fuera a hacer un deporte de alto rendimiento. Wow. Y llegó un punto en mi vida donde fue así como, ¿sabes qué? Ya estoy harto de esconderme. Y esta analogía se puede aplicar a cualquier situación aparte de la lucha libre. Abrazar quién eres en realidad y salir al mundo como quién eres. Entonces, de mi parte fue decirle, ¿sabes qué? Soy un adulto, no le hago daño a nadie, gano mi propio dinero, tengo mis propios tiempos, no te causo problemas, soy un luchador profesional y voy a seguir siendo un luchador profesional hasta que el cuerpo me lo permita. Entonces, considero yo que está mal que me esconda, ya no voy a decirte que voy a una fiesta, voy a decirte la verdad, voy a ir a luchar, voy a ir a trabajar porque también es mi trabajo y requiere respeto. Entonces, voy a regresar, espero que bien. Desgraciadamente es una cuestión que no sabemos si va a ocurrir, pero voy a ir a hacer lo que me gusta. No tengo por qué esconderme. Híjole, qué fuertes palabras, pero también qué real. Y gracias por compartir además esta analogía del... O sea, hemos escuchado a través de estos micrófonos historias precisamente de esa misma negación familiar, del me tenía yo que ir a entrenar a escondidas, o nadie se enteró en mi familia que yo era a luchar hasta después de 6 meses, o sea, situaciones, y todo lo contrario, también hay quien los acompañaban, incluso se quedaban en los entrenamientos, buscaban dónde, o sea, gracias a este deporte tenemos una infinidad de combinaciones de historias. Además, te escuchamos muy centrado, muy, la verdad, a veces al luchador se le complica el tema de la comunicación o el tema de hilar algunas frases. No sabemos si por tantos golpes en la cabeza, entrenamientos, no lo sé, pero nos quedamos en la prepa, que estabas estudiando la preparatoria, pero no te quedaste ahí. Tenemos que hacerle conocimiento a la gente que tú te continuaste formando justamente en la academia, en la escuela, y eres licenciado en historia. Cuéntanos justamente esa parte de intercalar estudios profesionales, universitarios, tareas, deberes, la vida de adulto que si de por sí ya es pesada, lidiar con todo eso al mismo tiempo. ¿Qué onda? Cuéntanos. Antes de responderte, quiero hacer un paréntesis. A lo mejor al luchador se le complica hablar. Yo creo que aquí conmigo lo complicado va a ser callarme, porque creo que me es más fácil hablar que callarme, pero bueno.
con respecto a la cuestión profesional, creo que siempre es difícil. Llevar una carrera profesional es algo muy difícil, independientemente de las cuestiones. Sabemos que en este mundo hay quien tiene la facilidad de que a lo mejor sus padres le ayudan de cierta forma a pagarse su escuela. No resto ningún mérito. También hay quien tiene que trabajar la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo tiene que enfocarse en la escuela. A mi parecer tiene un poquito más de mérito. Yo estaba en ese punto intermedio porque, como les digo, yo era un mal estudiante cuando iba en la prepa. Entonces, yo terminé mi prepa y dije, aquí se queda ya, gracias. Pero me hicieron un comentario, precisamente mi abuelo, que yo considero que era el hombre más sabio que haya yo conocido en esta tierra, y me dijo, deberías de avanzar un poco más, da un paso más allá. Entonces dije, ok, me ofrecieron la carrera de Derecho. Respeto muchísimo a los abogados, pero no es lo mío. Creo que, como lo dije, mientras tú te conozcas y sepas lo que es algo que se te facilita y algo que te gusta, vas a estar bien en la vida. Entonces, la Universidad Ibero-Mexicana de Hidalgo, que está ahí en Pachuca, estaba ofreciendo la carrera de Historia, y para mí, Historia fue una de mis materias favoritas. Curiosamente, nadie le gusta y nadie la respeta, pero pues bueno, esa es otra historia. Entonces, yo considero que fue un reflejo de lo que es la lucha libre para mí. La historia como ciencia es una ciencia no exacta, es una ciencia que va en el ramo de las humanidades, y muchas veces hacían menos a la historia porque tiene como este aspecto que no funciona sola. La historia tiene que trabajar con otra materia, tiene que trabajar con la geografía, tiene que trabajar con la antropología, tiene que trabajar con la economía, con las matemáticas, incluso con el español para poder hablar de ciertos temas. Y para mí fue como, esto es como la lucha libre. La lucha libre no va solita, la lucha libre va acompañada de muchas cosas, va acompañada de la teatralidad, va acompañada del atleticismo, va acompañada de la nutrición, va acompañada incluso de cierta matemática que requiere. Entonces dije, pues, creo que probablemente la historia vendría siendo la lucha libre de las ciencias, y a partir de ahí me pareció algo increíble para hilar, y en mi cabeza era así como de, yo estoy haciendo la lucha libre de las humanidades, porque estoy hilando estas dos cosas. Híjole, insisto, qué gran aprendizaje estamos teniendo en ese punto, porque yo creo que en este planeta, desde que aparecemos, siempre tenemos manipulado todo en la vida, ¿no? Impuesto todo en la vida, ¿no? Y el hecho de tomarse el tiempo necesario para uno mismo conocerse, para conocer el mundo, caray, es lo que a lo mejor muy contada gente lo hace, ¿no? El disfrutarlo, el digamos, comparar cosas y el también enganchar cosas para estar uno bien. Yo creo que eso debería ser el sentido de la vida, ¿no? El sentirme bien, sentirme a gusto, disfrutar lo que estoy haciendo, para no, digamos, a los demás contagiar de algo que voy a estar amargado para toda la vida, ¿no? Entonces, vamos, es mucho aprendizaje con Santi el Tigre Hernández, pero ya reflejado a lo que es el personaje allá arriba, porque eres un personaje muy peculiar siendo luchador. Cuéntanos ese punto. Yo creo que el personaje viene después de perder la máscara, porque digo, al final yo no quería usar máscara, pero aparece esta máscara y me la dan y la abrazo con todo lo que soy, o sea, porque era mi personaje, era mi identidad. Entonces yo pierdo la máscara en febrero del 2013 aproximadamente, y en mi cabeza era así como de, no manches, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo creo que es un sentimiento que le pasa a muchas personas que pierden la máscara. Dicen, ¿qué voy a hacer? Muchos se hunden, muchos no. Para mí, tuve la fortuna de que fue como la liberación.
porque Tiger Lee tuvo una época muy bonita, pero creo que no llegó a los lados que llegó Santi Hernández. Entonces, pues para mí fue todo lo que tenía dentro, todo lo que no soy en mi vida personal. La persona debajo, Luis Santiago, es una persona muy recatada, es una persona muy tranquila, muy respetuosa. Santi Hernández no. Santi Hernández, si gana, es el peor ganador del mundo porque, ¡en tu cara te gané! Y estás abajo de mí. Y si pierdes, de como de, no, espérate, eso no se vale. O sea, yo estoy aquí, yo en mi vida he hecho trampa, siempre me he guiado por el camino correcto. Entonces, siempre he estudiado como lo que funciona, lo que no funciona. Y creo que cuando Santi Hernández es una exageración del interior de las demás personas, se alcanzan a ver o alcanzan a ver a alguien. Todos conocemos a alguien que es un manchado, que es un desgraciado, que dices, ¡ay! ¿Cómo me gustaría que le plantaran un sopapo en la boca para ver cómo reacciona? Entonces, si yo alcanzo a generar eso en la persona, si yo alcanzo a generar que me odie para que vea que me hacen algo directamente, el sopapo en la boca, y reaccionan, mi trabajo está hecho. Y considero que, al menos para mí, es muy sencillo llegar a ese sentimiento en las personas, que digan, uy, no soporto a este tipo. La siguiente pregunta es para Luis Jeret Santiago. Okay. Si presenciara un duelo entre Tiger Lee y Santi el Tigre Hernández, ¿quién ganaría y cómo sería esa lucha? Yo creo que Tiger Lee trataría por todas las habidas y por haber de ganar por la buena. Desgraciadamente, Santi Hernández tiene mucho más colmillos, se ha enfrentado a muchas personas mucho más experimentadas y él, de su parte, haría todo por las malas. No habría forma. Entonces, yo considero que Santi Hernández se tragaría vivo a Tiger Lee. Wow. Es muy difícil porque por mucho cariño que le tenga a Tiger Lee, he pasado más tiempo de mi vida personal, de mi vida joven y de mi vida adulta siendo Santi Hernández. Y bueno, en el largo andar de la lucha libre, mi querido Tigre, pues hay cosas que finalmente vamos a recordar con mucho cariño, pero también con mucha tristeza. A mí me gustaría saber, dentro de la lucha libre, cuál es tu momento más feliz y tu momento más triste en la lucha libre. Yo creo que mi momento más feliz fue una función en Pachuquilla, justo antes de perder la máscara. El Hijo del Santo fue a Pachuquilla y ahorita que el Hijo del Santo afortunadamente sigue estando dentro de lo top de la lucha libre y que muchos de mis compañeros ahora tienen esa experiencia de compartir el reflector con él, y qué orgullo me da que ellos estén ahí, porque a mí me tocó en algún momento. Puedo decir que mis abuelos y mis padres y mis hermanos pudieron ver esa lucha en esa función, que fue Silver King Jr., Pirata Morgan Jr. y Pirata Morgan contra Trauma Primero, Trauma Segundo y Tiger Lee en ese momento. Considero que ese es uno de los momentos más felices de mi vida. Y otro que pondría ahí, debido a que la circunstancia nunca se va a repetir, fue trabajar esa guerra de facciones, Los Exiliados, que fue mi facción en algún momento y que guardo siempre en mi corazón, contra The Crew, que es un equipo de chicos que están en Foxworth, Dallas, Texas, que eran Aaron Sykes, Helio Guerra, Muerte Infernal, y en ese momento los acompañó Kristen. Entonces, de ahí nosotros en ese momento fuimos Santi Hernández, Ex-Boy, que en paz descanse, Centinela, que en paz descanse, Murdoch, que por ahí anda todavía, y con nuestro equipo venía nuestra ballet, que en ese momento era Gionin. Esa lucha no se va a repetir precisamente por personas que ya no están con nosotros,
amigos muy cercanos que ya no están conmigo y que extraño todos los días. Y yo considero que mi momento más triste dentro de la lucha libre, independientemente después de haber perdido la máscara, fue la función de despedida de Centinela. Centinela se enfermó en algún punto de su vida y él era el Love Machine para mi Eddie Guerrero. Era el Chavo Guerrero para mi Eddie Guerrero. Era a ese grado. Entonces, en algún momento me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Me tengo que retirar. Y pues nos pusimos a llorar en el teléfono, nos dijimos que nos queríamos y todo. Iban a hacerle una función para conmemorar su trayectoria y él iba a ir. Iba a hacer la función de la Virgen de Guadalupe y en honor a Centinela, pero ya no llegó a esa función. Entonces, yo no había asimilado todo esto hasta el momento en el que llegué al vestidor y me empecé a cambiar. Fue como abrirle al grifo, ya no pude dejar de llorar. Se cambió el switch para la lucha que íbamos a dar en honor a él. Terminando la lucha, otra vez volvieron a abrir el grifo. No pude dejar de llorar otra vez. Entonces yo creo que ese es probablemente mi momento más triste dentro de la lucha libre. En un ejercicio imaginario, Tigre, podemos poner justamente a ti, al Tigre, platicando y caminando cerca de Fernández Elizardi en el momento en el que Luis Yaret Santiago se encuentra con el gimnasio de la Arena Azteca. En una plática casual, como señor que pregunta cómo está el clima, ¿qué crees que le diría o qué te dirías? Solamente diría, disfruta cada momento que viene. Disfrútalo. Todos. Desde el momento bueno hasta el momento malo, porque a todos les vas a aprender de manera increíble. Y sobre todo, abraza los momentos feos, porque te van a hacer apreciar los momentos bonitos. Wow, de verdad que qué enseñanzas. Oye, Tigre, también igual sabemos que pues la lucha libre para muchos de la vieja guardia, perdón si piso callos y a los de la piel delgada, pues tiene las bases en lo que gracias por ellos estamos aquí, pero también tiene una evolución y también debemos de adaptarnos a la evolución y también debemos de aplaudir a esa evolución porque no nos quedamos estancados. ¿Qué le quitarías a esta nueva lucha y qué le pondrías o qué le hubieras puesto a esa lucha de antaño? Yo creo que a la lucha de antaño le hubiera quitado las malas vibras, porque creo que hubo muchos duelos que pudieron haberse visto de manera desarrollada en el cuadrilátero, que pudieron haber sido, sobre todo dinero, que pudieron haber sido un gran atractivo, pero por esos egos no se hicieron, o cuando se hicieron terminaron en peleas de puños que su auditorio sabe precisamente que no es lo mismo una pelea de puños a un encuentro de lucha libre, y no tiene nada de malo. La gente es muy inteligente y sabe que no es lo mismo darse de puños contra un encuentro de lucha libre, y la gente paga por ver un encuentro de lucha libre. Si ellos quisieran ver una pelea callejera, se irían a las artes marciales mixtas, se irían al box. Nosotros somos un deporte espectáculo, que me encanta hacer el énfasis en eso. Tenemos un pie en la fantasía y tenemos un pie en la realidad. Puedo ser tanto un artista como un deportista de alto rendimiento. Y mientras más pronto abracemos esa parte, mejor lo vamos a pasar. Y probablemente para la lucha libre actual, yo lo único que cambiaría sería la gente que no está preparada. La gente que considera que esto es fácil por saber hacer 2 o 3 cosas. Y hay algo que tal vez es levantar la cortina mucho una vez más, pero hay una diferencia entre un repite-rutinas y un luchador profesional. ¡Wow! Ay, Wow. me falta tiempo, me faltan preguntas, me faltan un montón de cosas. Me quiero regresar a justamente lo que mencionabas de las escuelas de lucha. También hay profesores
de secundaria o que van un poquito más avanzados que quieren enseñar a la secundaria cuando tienen que ver la primaria, y entonces tenemos precisamente luchadores que no saben las cosas básicas, pero ya te hacen cosas que dices, bueno, ¿en qué momento te brincaste de la primaria a la prepa? Porque, o sea, este tipo de cosas van mucho más adelante. Y eso es lo malo de no estar profesionalizados, de no tener un estigma o un esquema, ¿sabes qué? Esto va primero, esto va después, un sentido lógico de aprendizaje, ¿no? También hay que decir que hay muy buenos luchadores que son muy malos profesores, y quizá hay profesores que no son tan buenos luchadores, pero qué buenos profesores son. Y eso, ¿cómo se lo explicas a la gente? Ya se nos acaba el tiempo, Tigre, pero no sé, algún mensaje final que quieras compartir con nosotros. Un mensaje muy general, y voy a sonar probablemente muy cursi o muy buenas vibras, muy good vibes, pero si una recomendación puedo hacerles es que encuentren lo que les guste y dejen que los consuma. Empápense de algo que les guste. Si te gusta ser anunciador, sé el mejor anunciador. Si te gusta ser referee, sé el mejor referee. Si te gusta ser un luchador, trata de ser el mejor luchador y empápate. El mundo está lleno de gente tibia que se mueve a medias tintas. No necesitamos más de esos. Necesitamos gente que ame lo que hace y que se consuma por amor a lo que hace, por amor a sus semejantes, y que arda de pasión. No queremos más tibios. Qué genial final de esta entrevista, que yo quiero comprometernos a que más comúnmente, más periódicamente estemos aquí, porque se pueden hablar de miles y millones de temas dentro de la lucha libre con Santi Hernández, y qué gusto de tener una persona así, Santi. Totalmente. Muchísimas gracias. Perdón. El problema precisamente que decíamos, Santi. Totalmente de acuerdo, y pues sí, incluso lo tendremos para debatir algunas cosas en general de la lucha libre, que creo que es necesario que se hablen, pero gracias principalmente a ustedes también que están del otro lado de su aparato radioreceptor, a mis compañeros en controles de transmisión que hacen esto posible, gracias a toda una de las frecuencias universitarias donde compartimos este trabajo. Nos vemos y nos escuchamos a esta misma hora y por esta misma frecuencia universitaria. Hasta la próxima. La caída ha terminado. Volveremos a encontrarnos la próxima semana entre cuerdas.